7:21 minutos en el territorio continental ecuatoriano, buscando la verdad y abogando por la unidad nacional en pro de la paz y la seguridad en el Ecuador. Queremos dar la bienvenida en la revista de Opinión y Democracia al doctor José Chalco Salgado, constitucionalista y académico en la Universidad de Cuenca. Le invitamos para hablar algunos temas de interés, temas pendientes, como el trámite de las preguntas para la consulta popular que ha planteado el presidente y que está en manos de la Corte Constitucional, más allá de las dos primeras preguntas que se relacionan con la reforma constitucional, artículo 5, ya está concluido el trámite para lograr ayuda militar extranjera en bases ecuatorianas. Igual la pregunta 2 que fue aprobada en la Asamblea Nacional, reformas de los artículos 110 y 115 de la Constitución para eliminar el financiamiento de las organizaciones políticas del país. Pero hay otras preguntas que están en manos y que ha sustentado con los anexos el presidente de la República. Hablaremos hoy también de los temas pendientes con las leyes suspendidas una parte y en otro caso aceptadas medidas cautelares que están en trámite de las audiencias ante la Corte Constitucional, audiencias telemáticas. Quisiera empezar con las preguntas. El primero que se presentara tiene que ver con la contratación por horas en turismo y que ha entregado el sustento respectivo en la Corte Constitucional. ¿Cómo ve, doctor José Chalco? Buen día. Buenos días, licenciado Rivadeneira. Un buen inicio de semana a usted y a todos quienes nos escuchan y miran a través de tan prestigioso y querido medio de comunicación. Efectivamente, camina la propuesta de enmiendas constitucionales presentado así por parte del Ejecutivo bajo la singularización del proceso 725 RC. Esta causa de tramitación sobre enmiendas constitucionales respecto de la pregunta de la contratación por horas, déjeme decirle que aquello a mi punto de vista no presentará ninguna dificultad al momento de la tramitación y habilitación de la vía de enmienda constitucional. El país debe comprender algo sustancial. En este momento, la Corte Constitucional no es que va a mirar el fondo del asunto. En este momento, la Corte Constitucional no es que va a mirar la conveniencia o inconveniencia, la conformidad o la inconformidad constitucional de las propuestas. Y esto es algo que hay que explicar con claridad. La Corte Constitucional, en la tramitación de estas causas propuesta de enmienda constitucional, en este primer momento, lo que se hace, lo que realiza, es un dictamen de vía, un dictamen de procedimiento. ¿Qué quiere decir esto? Que entre los tres posibles mecanismos de cambio a la Constitución, enmienda, reforma parcial y asamblea constituyente, la Corte lo que debe hacer es determinar si la vía electa por parte del solicitante, que puede ser la ciudadanía, en este caso ha sido el presidente de la República, si esa petición del presidente de la República que señala que por la vía de la enmienda constitucional quiere realizar ciertas modificaciones a la Constitución, la Corte le dice, ¿es adecuado o no es adecuada esa vía? Sabiendo que aquella vía puede utilizarse siempre y cuando no sea para restricción de derechos y garantías, alteración de los elementos constitutivos de la Constitución, alteración de la estructura constitucional o modificación de los procedimientos de cambio a la Constitución. La Corte revisa que no se encuentre ninguna de esas limitaciones en la propuesta. Así que, en concreción, el contrato por horas, recuerde usted, licenciado Rivadeneira, que ya se planteó en abril del 2024 y hoy vuelve en una suerte de una refabricación o rediseño, ingresando que este sea posible exclusivamente para materia de turismo o para el sector de turismo. Personalmente yo hubiera aspirado que sea para todos los sectores del país.
o al menos para más sectores como el sector de cultura, el sector del deporte y demás. Porque usted está modificando la Constitución, no está modificando un decreto. Y no es que todos los días puede ir a las urnas para abrir cambios constitucionales. Sin embargo, yo creo que es deseable, es plausible, es debido. El país requiere una modalidad contractual más. Esto no es otra cosa más que un nuevo modelo de contrato para nuevas relaciones laborales. Y el Ecuador necesita más opciones. Nadie puede cerrarse a pensar que aquello que abre opciones sea indebido. Así que yo creo que esta pregunta no tendrá dificultades en este momento de control constitucional. Y la siguiente pregunta, que tiene que ver con el número de asambleístas, que es fundamental la reducción de la composición de la legislatura ecuatoriana. La Asamblea Nacional ha ido incrementando sus asambleístas. A lo largo del tiempo ha habido un crecimiento de asambleístas en numerario. Bueno, fuera un crecimiento en otras atribuciones, en otros atributos. Ha sido un crecimiento en numerario. Ese crecimiento en numerario debe llevar a que el Ecuador se pregunte, ¿mejoró la democracia del país? ¿Mejoró la representatividad del país? ¿Se hacen las cosas con algo de seriedad ahora en el país? Y quizás la respuesta siempre es débil, y la respuesta siempre es, no ha sucedido aquello. Y más bien ha habido una suerte de un crecimiento, vuelvo a decir, en numerario, no en otros atributos intelectuales, sino en numerario, que hace mirar un órgano deslegitimado, un órgano carente de una visión país, sino más bien de una visión reducida, de una visión limitada, un órgano que lamentablemente pasó de la compra de votos y el botín al reparto de instituciones y órganos, sin transparencia. Porque la gobernabilidad, si usted requiere pactar con mayorías, con minorías, con grupos políticos para lograr gobierno, eso se hace con transparencia, pues. Eso se hace a luz pública y se dice estos espacios de poder vamos a tener conjuntamente entre distintas organizaciones. Aquí no. Aquí lo que ha servido, aquí lo que ha funcionado ha sido simplemente para contar votos. Y yo creo que en esa línea Ecuador tiene claro que el legislativo ha dejado mucho que desear. Por más que se pida perdón en los discursos y por más que se intente dar una suerte de un velo de nueva imagen, eso difícil está que tenga sentido si es que no se hacen cambios estructurales. Para mí, licenciado Rivadeneira, déjeme decirle, el cambio serio y el cambio para el país correcto era pensar en un Senado, en que exista una Cámara alta y una Cámara baja, y que en el Senado existan senadores con al menos mínimos requisitos, entre ellos la edad, pasando por profesión o experiencia, y obviamente ética. Eso era lo correcto, para darle al Senado atribuciones delicadas en el país como son las de fiscalización o control político. Y ahí fuera otro del debate de la pregunta aquella sobre el juicio a los jueces de la Corte. Pero es distinto. Aquí lo que estamos haciendo es manteniendo la única cámara que tenemos. No se modifican requisitos, no se modifican condiciones mayores, simplemente se reduce a un asambleísta por provincia, a uno más por cada 400,000 habitantes, de 15 a 10 asambleístas nacionales, y lo determinará la ley, aquello que tiene que ver sobre distritos y circunscripciones en el exterior y regiones. Muy bien, la reducción de asambleístas en esta línea, ¿es positivo? Yo creo que, vuelvo a decir, ayuda a alivianar la carga de deslegitimación que tiene el Parlamento. Yo no lo veo mal. Yo creo que aquello es correcto. La Corte Constitucional, en sus dictámenes precedentes, en toda su línea jurisprudencial desde el 2019, ha dicho que expresamente la vía de la enmienda, la vía electa por el Ejecutivo, de procedimiento que hablábamos, del 441 constitucional, esa vía de enmienda es idónea para intentar la modificación en la reducción de asambleístas, porque en la propuesta presentada por el Ejecutivo y de la revisión de sus anexos, se mira que se cuida,
se cuida a la mínima representación por cada una de las provincias. Y el cuidar la representación provincial es lo que permite que la vía de enmienda sea utilizada. Creo, entonces, licenciado Rivadeneira, con esta reflexión necesaria, que la propuesta de enmienda constitucional y de reducción de asambleístas pasará sin ningún problema la Corte Constitucional. La otra pregunta también que ha generado polémica sobre el transferir las atribuciones y deberes del Consejo de Participación Ciudadana a la Asamblea Nacional, Defensoría del Pueblo y Contraloría. ¿Cómo ve usted esto a sabiendas de que se ha argumentado que esto es reforma a la estructura del Estado? Licenciado Rivadeneira, recuerdo con usted haber estado el lunes, aquel en donde se anunció por la cuenta de X del señor presidente una suerte de preguntas al país, creo que eran 7, de preguntas al país que se vendrían a través de una consulta popular, y con usted analizábamos este anuncio. Hoy tenemos ya los anexos, hoy tenemos ya el contenido jurídico ingresado a la Corte Constitucional para una revisión y un examen más profundo. La vía de la enmienda constitucional electa para eliminar el Consejo de Participación y transferir competencias de este a otros órganos, yo creo que en esta ocasión es idónea. Y déjeme decirle por qué creo que es idónea. Efectivamente, la Corte Constitucional, a lo largo de su línea jurisprudencial, ha señalado que se tiene que utilizar el camino de la reforma parcial, 442, Asamblea Nacional en la mitad, 2 debates en la mitad, 90 días, un trámite más largo. Ha dicho la Corte, esa vía de la reforma parcial tiene que utilizarse para eliminar el Consejo de Participación Ciudadana. Sí, eso era el precedente que teníamos. Pero la propuesta del Ejecutivo que se ha presentado a la Corte Constitucional, licenciado Rivadeneira, a mi punto de vista, genera un reto jurídico interesante. Un reto jurídico que la Corte Constitucional deberá mirar si se separa de su línea de precedentes. Por lo siguiente, la propuesta transfiere atribuciones de designación de las autoridades más delicadas y de control en el Estado a la Asamblea Nacional. Efectivamente es así. Habrá una comisión calificadora, la misma comisión que se constituye para designar a jueces de la Corte Constitucional, es lo que ha pensado la propuesta del presidente, es decir, 2 representantes del Legislativo, Ejecutivo y de la función de transparencia para ese proceso, y luego la votación en la Asamblea para designar en el orden de prelación. Esto es lo que está diseñado. Sobre las atribuciones del Consejo de Participación para designar autoridades. Yo hubiera preferido, por las reflexiones que hacíamos antes, licenciado, hubiera preferido un Senado. Pero esa es la realidad que tenemos. Está transferido. Pero no solamente se transfieren esas atribuciones que son trascendentales e importantes en el diseño actual del Consejo de Participación, sino que se transfiere además, licenciado Rivadeneira, las otras atribuciones anteriores que tiene el Consejo de Participación y que para mí siempre fueron un adorno. Porque lo medular era esto, ¿no? Tomarse el Estado designando autoridades. Y pusieron un adorno frondoso, repetitivo de atribuciones en la parte anterior a ingresar a estos numerales de designación en la Constitución. ¿Cuáles son? Que promueven la participación, que ayudan a que haya participación, que ayudan en la fiscalización, que hacen control del uso de los recursos, hacen control de la gestión pública. A ver, hay que organizar las cosas. La participación, primero, no se hace desde un órgano estatal. Y la propuesta lo que hace es que todas aquellas atribuciones relativas o relacionadas a participación pasen a la Defensoría del Pueblo. Y todas aquellas atribuciones respecto de fiscalización y control se transfieran a la Contraloría General del Estado. ¿Eso a qué lleva? A sostener de que todos los derechos y todas las garantías que pueden haber sido
gestionadas por el Consejo de Participación, no quedan huérfanas. No sé si me hago entender. Todos los derechos que éste gestionaba o viene gestionando hasta antes de la propuesta de reforma o modificación constitucional, todas estas atribuciones, competencias, quedarían con un nuevo tutor de gestión, con un nuevo tutor constitucional, con una nueva autoridad que promueva y los gestione. Llámese Contraloría, Defensoría del Pueblo y Asamblea, lo que hemos dicho sobre designar autoridades. ¿Eso qué hace pensar? Vuelvo a decir que ningún derecho y garantía queda huérfano. Y segundo, que no se altera la estructura constitucional. ¿Por qué? Porque se transfieren las competencias a órganos pertenecientes a la misma función de transparencia como es Defensoría y Contraloría. No se elimina la función de transparencia, y esto el país tiene que comprender. La propuesta no elimina la función de transparencia. Elimina a un órgano que pertenece a la función de transparencia, que se llama Consejo de Participación. Pero quedan Contraloría, Defensoría, Superintendencias, que son parte de la función de transparencia. Eso, licenciado Rivadeneira, son las razones por las cuales se podría pensar que la enmienda constitucional tiene que ser la vía. Déjeme decirle, no solo se debería pensar, tiene que ser una causa país. Caso contrario, mañana vuelve el tema de una constituyente, usted lo verá. Y dirán que la Corte es la responsable y hay que pensar en una constituyente. No. Usemos los mecanismos idóneos, los que existen. Esta reflexión jurídica hay que mirarla así y habilitar la vía de la enmienda para transferir competencias y eliminar el Consejo de Participación. Engendro constitucional que debía irse hace algún tiempo ya. Por tanto, doctor Chalco, ¿es viable este planteamiento o simplemente puede merecer la negativa o la modulación de la Corte Constitucional a esta pregunta? Es totalmente viable, vía enmienda constitucional, por estas reflexiones, licenciado Rivadeneira. Por tanto, ¿se podrá transferir todas estas atribuciones que tiene la Corte, el Consejo de Participación Ciudadana? Transferir y eliminar. Transferir y además eliminar vía enmienda constitucional. Vuelvo a señalarlo, licenciado, apartándose la Corte de su precedente o los méritos jurídicos que tiene esta propuesta. Porque claro, la pregunta es transferir y eliminar precisamente el Consejo de Participación, que era el punto final. Se habló inicialmente hace años de se podía transferir, no así eliminar. ¿Esto se puede ejecutar, la pregunta completa como está planteada por el Ejecutivo entonces? A mi punto de vista, sí, licenciado Rivadeneira. No altera estructura constitucional, no afecta a derecho y garantía alguno, y lo que sí hace esta propuesta es sanidad constitucional. Sanidad constitucional que ya esperaba el país, eliminando a este engendro constitucional que funcionó y sirvió para los grupos subterráneos, para el metro cuadrado de unos pocos, para tomarse la institucionalidad, no para pensar en el país. Y no solamente por esa carga de vida del deber ser, sino que jurídicamente, vuelvo a decir, se distancia de los precedentes de la Corte, porque no hay alteración de la estructura y porque todas las atribuciones quedan con un nuevo responsable de gestionarlas. Nadie puede decir aquí que el derecho a la participación se restringe. No, porque ahora se encarga otro órgano. Nadie puede decir aquí que la garantía de control social y control al poder se restringe. No, porque pasa a Contraloría. Entonces, al tener todas las atribuciones, un nuevo responsable, ninguna de ellas quedan huérfanas. No puede hablarse de restricción de derechos y garantías. Y tampoco de alteración de la estructura constitucional, porque no se elimina la función. Porque no se elimina la función de transparencia, esa se mantiene. Lo que se elimina es un órgano de la función que se llama Consejo de Participación Ciudadana y Control Social. Yo creo que la Corte Constitucional mucho bien haría a la vida jurídica de este país haciendo esta reflexión y habilitando, permitiendo que la enmienda prospere. Además, vuelvo a decirlo, si la enmienda no prospera, no piensen dos veces. A la vuelta de la esquina volverá ese discurso indebido y irresponsable de que hagamos una constituyente para ir a 3 procesos electorales. Hay que cerrar ahora la eliminación de este engendro constitucional.
Bien, la otra pregunta, quizás mucho más polémica, si está de acuerdo con que los jueces de la Corte Constitucional sean también considerados como autoridades sujetas a juicio político, enmendando la Constitución. ¿Qué piensa usted? Yo no quiero ir al fondo del asunto por una razón, licenciado. Yo iniciaba este diálogo diciéndole a usted que la Corte Constitucional en este momento no mira el fondo de las propuestas, recuerde usted, sino la Corte Constitucional lo que hace en este momento es dictaminar la vía. Si la vía idónea es enmienda, si la vía idónea es reforma parcial o si la vía idónea es asamblea constituyente para una u otra propuesta. Y de menos a más, ¿qué es lo que sucede? Que un camino y otro camino permite menos y mayores cambios constitucionales. Las enmiendas constitucionales, vía electa por el Ejecutivo, inhabilita para que usted a través de esta restrinja derechos y garantías. Artículo 441. Altere la estructura de la Constitución, los elementos constitutivos del Estado y los procedimientos de modificación constitucional. Artículo 441. La reforma parcial permite todo aquello que no implique restricción de derechos y garantías y alteración de procedimiento a cambio constitucional. Y la constituyente ya sabemos que es un camino abierto. Entonces, volvamos a qué momento estamos. Estamos en un momento de dictamen de vía. ¿Esto qué significa? Que la Corte dice, ¿se abre o no se abre el camino? Nada más. De acuerdo a las restricciones que hemos señalado. Si es que usted recuerda, he señalado que la vía de enmienda constitucional no puede ser utilizada para restricción de derechos y restricción de garantías, sin necesidad de analizar las fotos de los jueces, sin necesidad de analizar si debe o no debe. Este momento es de apertura o no apertura. El sistema judicial, las Cortes de Justicia, en la clase de Derecho Constitucional, garantías constitucionales, se aprende que son garantías institucionales del sistema. Cuando usted revisa la Corte Interamericana, sin ir al fondo, licenciado Rivadeneira, sabe que la estabilidad de un juez, el periodo de un juez, el que un juez no sea sujeto a destituciones políticas, el que pueda saber que cuenta con estabilidad que le garantiza independencia para sus labores, se denomina garantías del sistema judicial. Vuelvo a decir, garantías institucionales y garantías del sistema judicial, más garantía de independencia y otras cosas ahí. ¿De qué estoy hablando entonces ante una propuesta de esta naturaleza? Ante afectar garantías. No estoy hablando si debe o no debe. No estoy hablando de los rostros de los jueces. No. Estoy mirando simplemente lo técnico. ¿Se abre o no se abre la enmienda si es que estoy tocando derechos y garantías? La respuesta es sencilla. Artículo 441 de la Constitución. La vía de enmienda para todo lo que usted quiera, excepto, entre otras tres cosas, cuando usted restrinja derechos y garantías. Garantías constitucionales es el sistema judicial. Garantía constitucional son las instituciones que garantizan precisamente el cumplimiento de la Constitución y el sistema judicial del país. Para mí, no hay mucho que reflexionar en esto. No es cierto que esto se puede hacer vía enmienda y no es cierto que esto se puede hacer vía reforma. Y tampoco es cierto, porque hay cachiporreros de normas y supuestos para todo, licenciado, que no le dicen la verdad al país. Por ahí hay gente que dice que hay un dictamen de la Corte que sí permitiría la reforma. No, están mintiendo. Los dictámenes de la Corte lo que dicen es que vía reforma se puede pensar en un Senado
en un poder legislativo y que este Senado asuma juicios políticos a distintos órganos o cortes. Eso es distinto. Punto jurídico es Senado, no punto jurídico juicio político. No mientan, no sean cachiporreros de normas y supuestos y háblenle con la verdad al país, porque la gente requiere paz y verdad. Es decir, con esa explicación que nos da el doctor José Chalco Salgado, ¿cuán viable es llevar al juzgamiento, no como se señala en el argumento de la pregunta, no por los fallos que emiten los jueces, pero sí como un proceso de evaluación por sus actuaciones en la Corte Constitucional? Querido licenciado Rivadeneira, vuelvo a sostener, en este momento es si es que esa propuesta puede ser tramitada por enmienda o no. La Constitución dice que las enmiendas no pueden ser utilizadas para restricción de garantías. El sistema judicial es una garantía del sistema del Estado. El sistema judicial es una garantía del Estado constitucional. Luego, la respuesta es muy sencilla, sin analizar el fondo aún. Simplemente no se puede dar trámite vía enmienda constitucional porque usted está tocando una de las restricciones para ese trámite de enmienda que sería una garantía. En este caso, garantía del sistema judicial. Ese es el problema en el que estamos. Es decir, no se puede abrir la vía para el debate 2. Por eso es que yo le decía a usted, recordemos en qué momento estamos, en un dictamen de vía. ¿Se abre o no se abre la puerta? ¿Se admite o no se admite? Pero esto es un momento solamente de mirar si no cae en alguna de las restricciones. Y a mi punto de vista cae en una restricción de garantías constitucionales que inhabilita para que se trate por enmienda, porque la enmienda no permite derechos y garantías tocar. Es esa la razón y ese es el momento en el que estamos. Pero no quiero dejar de dar respuesta a su segundo planteamiento y su segunda pregunta, que indiscutiblemente requiere un análisis más profundo. Todo funcionario público... Sí, licenciado. No, continúe, por favor, doctor Chalco. Todo funcionario público, desde que somos república, es responsable jurídicamente de sus actos. No existe, que quede claro, no existe funcionario público alguno irresponsable de sus actos jurídicos. Solamente en las monarquías. Cuando usted construye la república, forma de gobierno, es porque busca que sus funcionarios sean responsables. Por eso la república es antítesis de las monarquías. Las monarquías de esto no sucede. No sucedía en mayor grado, además. Entonces, no es cierto que no haya responsabilidad de un funcionario público en el Ecuador. Cuando usted revisa la Ley de Garantías Jurisdiccionales y Control Constitucional, en su artículo 185, 186, y cuando revisa el Código de la Función Judicial, en su artículo 181, usted mira algunos elementos. Cualquier juez de la Corte Constitucional puede ser encarcelado, sentenciado y sancionado por un delito penal. Los penalistas son expertos en esto. Nuestro Código Orgánico Integral Penal se dice que es casi que una norma en blanco y abierta. Aquí hay delito para todo. Y muchos de ellos ni siquiera claramente circunscritos. Ese es el Código Penal que tenemos, año 2014 o 2015 que data. Y entonces los jueces constitucionales pueden ser responsables penalmente por el cometimiento de delitos. Sí, denuncie. El Pleno de la Corte Nacional de Justicia sanciona. ¿Y pueden ser destituidos? Sí, por culpa inexcusable, por violar su reserva propia a su cargo. ¿Y quién hace esto? La misma Corte Constitucional, pero denuncie. El artículo 186 le dice a usted el trámite que se sigue si hubiera culpa inexcusable, por ejemplo. Entonces, yo sí creo, licenciado Rivadeneira, que
Esto es importante que sepa el país. Y otra realidad distinta es que la Corte Constitucional pase de la responsabilidad jurídica a tener una responsabilidad política. ¿Por parte de quién? Del órgano controlado por ella, de la Asamblea de los Excesos. Yo creo que no vale atarear a los asambleístas que tienen ya que dibujar previamente. No vale atarearles con esto. No vale ponerles en una suerte de que los asambleístas tengan que reflexionar sobre la idoneidad o no de los actos o arrogación de funciones que haya cometido un juez constitucional, porque ya están con otras tareas. Y vuelvo a decir, licenciado Rivadeneira, también aquí se ha confundido y están confundiendo, y eso a mí me parece irresponsable de quienes lo hacen, ¿no? Toman la computadora, ponen en Google, en el mejor de los casos en ChatGPT, en inteligencia artificial, entonces dicen en qué países hay juicio político a los jueces, ¿no? Entonces sale una lista de países. Entonces inmediatamente la publicidad es solo en el Ecuador no se quiere. A mí me parece que son muy irresponsables con el país. Usted no puede hacer derecho comparado, licenciado Rivadeneira. No se hace derecho comparado hacia sueltas. Usted tiene que ver el sistema integral, el tipo de Estado. En los países que escucho citan, en donde se señala, pero en otros países sí hay juicio político, ¿sabe qué hay allá? Senado. En la gran mayoría hay una cámara alta de senadores con requisitos que no son ser persona con 18 años de edad, sino edad profesional, méritos. Hay un Senado, o sea, hay un bicameralismo, no como en el Ecuador, unicameralismo, una sola asamblea. Ahí hay dos cámaras, un Senado encargado de estos asuntos y una cámara baja de otros, con un procedimiento de acusación especial, incluso de dirección del Senado especial cuando sucede algo de esto. No es así como tomar el Google y decir, veamos en qué países. Eso no es responsable. Y luego la Constitución del Ecuador diseñó un modelo, está vigente, un modelo de que la Corte Constitucional se constituye como un órgano de cierre del sistema. Eso significa que no existe ningún otro órgano que pueda presionar a esta para que precisamente alguien diga si la Constitución está siendo cumplida o incumplida. No ha de ser pues el que incumple la Constitución el que nos tiene que dar diciendo, ¿no? Doctor Chalco, para concluir, este lunes se inician las audiencias telemáticas por las impugnaciones que ha habido al menos a 3 leyes que están vigentes en el Ecuador. En el caso de la ley de integridad pública, la suspensión provisional de la transitoria 11ª, 17 artículos de la ley de inteligencia y suspensión provisional de 4 artículos de la ley de solidaridad. ¿Cuál debiera ser la dinámica en el tratamiento de estas demandas de inconstitucionalidad? Licenciado Rivadeneira, efectivamente el país tiene ciertos artículos suspendida su potestad de ejercicio o efectividad de estos enunciados normativos. En el Ecuador no se ha suspendido ninguna ley y en el Ecuador no se ha eliminado ninguna ley. El día de hoy arranca efectivamente una audiencia, una serie de audiencias que vendrán, he visto incluso hasta septiembre, con la finalidad de discutir lo que sucede en un Estado constitucional racional, discutir en derecho, no en marchas, los argumentos. Yo siempre he sostenido, licenciado, nada se ha eliminado. Se ha abierto un espacio para un examen constitucional adecuado por unos y otros, en donde la Asamblea Nacional tiene que traer argumentos jurídicos, la Presidencia, el Procurador General del Estado, argumentos jurídicos a la Corte Constitucional para tomar una decisión sobre si se declara inconstitucional o no ciertos artículos. Y ese es el momento que se abre.
un momento de debate jurídico en donde hay que dejar a un lado la anarquía intelectual y a un lado la anarquía fáctica. Lo que hay que hacer es mirar la conveniencia país, hacer las cosas bien para el país, y eso hoy inicia esa reflexión jurídica en una serie de debates jurídicos, de audiencias, precisamente. Yo quiero decirle algo sobre los términos, días hábiles, que tendrá la Corte Constitucional como máximos, licenciado Rivadeneira, de ahora en adelante, que avanza estas reflexiones constitucionales a través de las audiencias. Mire usted, una vez que se cierre la audiencia sobre las distintas leyes que se van a tratar, hoy día hay una vez cerrada la audiencia, los jueces constitucionales tienen 20 días término hábiles para presentar criterios, argumentos al juez que realice el proyecto de sentencia, juez ponente. Pueden los jueces constitucionales desde este momento, al cerrarse la audiencia, presentar criterios en derecho durante 20 días. De ahí, el ponente, el juez sustanciador de la causa, contará con 15 días término para realizar el proyecto de sentencia. 15 días término hábiles para hacer el proyecto final de sentencia y presentarlo al Pleno a través del conducto de la Secretaría General de la Corte Constitucional. Acto seguido, una vez que esté presentado este proyecto ya en el Pleno, licenciado Rivadeneira, nuevamente se pueden hacer observaciones por cualquier juez ya al texto escrito por 5 días término, para que finalmente la Corte en 10 días término resuelva vía sentencia en el Pleno del organismo. No olvide, estos días son máximos, licenciado Rivadeneira. La Corte lo puede hacer antes, pero estos términos son los máximos que tendría la Corte Constitucional a partir del cierre de las audiencias públicas que se han convocado. Estas audiencias públicas son para argumentos jurídicos. Estas audiencias públicas son para dar razones al juez de por qué sí es correcto, no es correcto, o por qué sí las disposiciones que se hicieron guardan conformidad con la Constitución. Este es el momento en el que estamos. Y sepa usted que la Corte Constitucional entonces resolverá, como siempre lo tiene que hacer, en base del mérito del proceso, del mérito de los argumentos y las razones que ante los jueces se lleven en estos espacios de audiencia. Bien, como siempre, muchas gracias al doctor José Chalco Salgado, constitucionalista, catedrático en la Universidad de la SOAY. Muy amable, José, por atender, y seguiremos hablando de estos temas, al igual que de la justicia ecuatoriana, que deja tanto que desear. Muy amable. Licenciado Rivadeneira, siempre es un gusto estar con usted. Tenga un buen día. Muy amable. 7:59 minutos en el territorio continental ecuatoriano. Vamos a una pausa y ya volvemos. Diálogo previsto con el experto tributario doctor Napoleón Santamaría. Temas de interés en las recaudaciones del SRI, también en devoluciones, tanto del IVA cuanto del impuesto a la renta. Desde 1984 con Gonzalo Rosero. La revista de opinión Democracia. Siempre líderes, siempre confiables. Enseguida regresa Miguel Rivadeneira a la búsqueda de la verdad. Esto es Exa Informa por Exa FM. El presidente Daniel Noboa indicó que la apertura política y comercial de Estados Unidos a nuestro país podría mejorar aranceles e impulsar